Riesgos generales de obra. Riesgos generales. La industria de la construcción posee altos índices de siniestros por los peligros presentes. La diferencia entre peligro y riesgo se ve con un ejemplo práctico. Por ejemplo, el trabajo en altura constituye un peligro y el riesgo es la caída desde altura precisamente. Además, queremos destacar la jerarquía en el control de riesgos, ver cuáles son las medidas preventivas desde el punto de vista de las más efectivas a las menos efectivas. La más efectiva medida preventiva es aquella que elimina el riesgo, que elimina el peligro. Luego, si no es posible eliminarlo, se pasa por sustituir el tipo de trabajo que se realiza, sustituir una herramienta. Finalmente, continuando, se recurre a la ingeniería, que es la modificación. Se recurre luego a la administración, que es el diseño de planes de trabajo, medidas preventivas, ATS, y para finalmente recurrir al uso de los elementos de protección personal. Los trabajadores de la construcción deben conocer los riesgos presentes a los cuales se exponen y las medidas preventivas para evitar accidentes. Haremos un listado conciso para básicamente comprender los principales riesgos. La caída al mismo nivel que se ve es el peligro al transitar caminando por la obra. El atropellamiento como riesgo es debido a la circulación de vehículos y máquinas, incendio por los trabajos en caliente y equipos a explosión que se utilizan en la obra, el riesgo eléctrico por el uso de máquinas eléctricas e instalaciones, golpes y cortes por el uso de herramientas y materiales, aplastamientos por los izajes de carga, lesiones oculares por la proyección de partículas, ruido por el uso de máquinas ruidosas, afección de vía respiratoria por presencia de polvo y material particulado, las lesiones musculares por levantamiento y traslado manual de carga, caída desde altura por el trabajo en altura y exposición en excavaciones. Bueno, habiendo visto los principales riesgos y a qué peligro se asociaban, vamos a ver las medidas preventivas para cada uno de los riesgos en una descripción general. Para las caídas al mismo nivel, las principales medidas preventivas son garantizar la circulación segura en la obra, orden y limpieza, básicamente señalizar las sendas peatonales. Para el riesgo de atropellamiento, respetar las señales de obra, no sobrepasar vallados, circular por sendas peatonales, dar prioridad de paso a los vehículos, mantener la distancia de seguridad de los equipos en movimiento. Otras medidas preventivas según el riesgo: incendio en trabajo en caliente, mantener distancia con materiales combustibles, presencia de matafuego en el lugar. Trabajo en caliente es todo trabajo donde haya llama o chispa, lo que es amolado, soldadura, oxicorte. Eléctrico, riesgo eléctrico, principales medidas: control de máquinas eléctricas, ficha, aislación y cable son los puntos a revisar en cada checklist. No dejar los cables en el piso, utilizar tableros con protecciones eléctricas. Otras medidas correctivas para golpes y cortes: utilizar herramientas manuales en condiciones de uso y de forma adecuada para la función que han sido diseñadas. Almacenaje y descarte de equipos defectuosos. Manejo de elementos filosos, uso de fundas y guantes anticortes. Aplastamientos: no permanecer debajo de las cargas suspendidas, no exponer partes del cuerpo en zona de riesgo.
Para el riesgo de lesiones oculares, las medidas preventivas son utilizar máquinas con protecciones, uso de protección ocular obligatoria y específica. Para el riesgo de afecciones auditivas debido al ruido, en uso de herramientas de corte, demolición, utilización de protección auditiva. Medidas preventivas. Para el riesgo de afección de vías respiratorias, ventilar los ambientes, uso de protección respiratoria, barbijo y máscara con filtros según el caso. Lesiones musculares, otro riesgo. Priorizar el levantamiento mecánico de cargas. Cuando se hacen levantamientos manuales de carga, utilizar las técnicas de levantamiento manual de carga. Básicamente, no forzar, doblar ni rotar la columna. Límite de carga por persona, 25 kilogramos. Para el riesgo de caída desde altura, instalar protecciones colectivas, barandas, tapas, etc. Uso de protección personal, arnés de seguridad con doble cabo de amarre. Prohibido trabajar sobre escaleras portátiles, uso correcto de las mismas, seguridad en la instalación de andamios y plataformas. Continuando con el nivel de jerarquía de las medidas preventivas, por último están la utilización de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores, no dejando de ser obligatorias. Tenemos los elementos de protección personal obligatorios permanentes, son la utilización de casco, calzado de seguridad, guantes de trabajo, ropa de trabajo, protección ocular y chaleco reflectivo. Otros elementos de protección personal llamados específicos y obligatorios según la tarea es la utilización de arnés de seguridad en trabajo en altura, obligación de utilizar barbijo cuando hay exposición a polvo y obligación de utilizar protectores auditivos, entre otros, para máquinas ruidosas. Primeros auxilios. En primera instancia vamos a ver la definición de primeros auxilios. Los primeros auxilios son los cuidados básicos que se dan de manera inmediata a una persona que ha sufrido una urgencia, emergencia o enfermedad repentina. La diferencia entre urgencia y emergencia es que la urgencia médica implica un riesgo para la salud de la persona y requiere de una rápida asistencia médica. En cambio, la emergencia médica es una situación más grave, implica riesgo de vida para el paciente, pudiendo comprometer precisamente la vida de las personas. Requiere de una asistencia médica inmediata. La evaluación de la víctima se destaca en primer contacto con la víctima, hay que averiguar qué le pasó, intentar comunicarse con ella y si puede hablar, preguntarle qué sucedió, igualmente a testigos del caso. Vamos a ver las posibles emergencias médicas que pueden aparecer en un trabajo, en una obra, en este caso. Por un lado el ataque cardíaco, por otro lado el ataque cerebral o ACV. El ataque cardíaco, que la persona tiene sensación de muerte inminente, un dolor fuerte, opresivo en el pecho, sudoración fría, dificultad para respirar, palidez, náuseas. En caso de combinar todos estos signos, estos síntomas, el tratamiento siempre, en todos los casos, vamos a tener activar el llamado de emergencia, sentar a la persona sin moverla, aflojarle la ropa, tranquilizarla. Si pierde el conocimiento y no respira, en el caso del ataque cardíaco, iniciar RCP, la maniobra de RCP, aquellas personas que estén capacitadas, iniciarla hasta que venga el servicio de emergencia. El ataque cerebral consiste en un dolor de cabeza fuerte, una confusión, pérdida de fuerza, parálisis de la cara o de una pierna. En este caso, además de lo anterior, se debe, si no responde
pero respira la persona, hay que ponerla en una posición de costado. Si no responde y no respira, iniciar igualmente la maniobra de RCP a aquellas personas capacitadas para hacerlo. Otras emergencias: asfixia por obstrucción. Algún cuerpo extraño, comida u otro cuerpo extraño le obstruye las vías respiratorias y la persona se ahoga. Hay una maniobra que se llama la maniobra de Heimlich, que se realiza tomando a la persona de atrás, como se ve en la imagen, y luego se golpea por la espalda. También se puede hacer, una persona se la puede hacer a sí mismo, golpeándose, por ejemplo, el abdomen en una silla, como se ve en la imagen. Otras emergencias: los desmayos. La persona sufre de palidez, sudoración, náuseas, visión borrosa. Siempre no hay que darle sal ni productos para que huela, no palmear la cara para recuperar, no le des nada de tomar hasta que esté totalmente consciente. El tratamiento: siempre activar el llamado de emergencia, ayudar a recostar a la víctima y aflojar la ropa, ventilar el ambiente, dejarla descansar hasta su recuperación total. Si no se recupera, colocarla de costado, posición PLS, como vamos a ver luego. Otra emergencia: las convulsiones. Una persona puede sufrir convulsiones o temblores, que los síntomas son rigidez del cuerpo, temblores, pérdidas de conocimiento, espuma en la boca, pérdida de control de esfínteres, desviación de la mirada. El tratamiento es retirar objetos de alrededor y protegerle la cabeza, no sujetarla ni ponerle nada en la boca. Si cede la convulsión, verificar si respira. Si respira, ubicarla de costado con la posición PLS, posición lateral de seguridad. Si vomita, colocarla de costado con la posición lateral de seguridad, como se ve en la imagen. Esta posición es una maniobra que se realiza a aquellas personas que tengan la capacitación para hacerla y no es el alcance del curso. Las heridas leves, las lastimaduras leves con pérdida de sangre, el tratamiento: siempre utilizar EPP, utilizar guantes estériles, lavar la herida con agua y jabón, aplicar alguna solución antiséptica, cubrir la zona con gasas, fijar con tela adhesiva o realizar un vendaje. En el caso de una hemorragia donde se ve la rotura de algún vaso sanguíneo con gran pérdida de sangre, el tratamiento es el caso de emergencia: activar el llamado de emergencia, no tocar la sangre, protegerse, presionar sobre la herida con gasas y apósitos, vendar la herida sin retirar el material colocado y, si sigue sangrando, aumentar la presión en la zona. Como último extremo, recurrir al torniquete, que es con una venda, por ejemplo, si tiene a la altura de la rodilla, en el muslo, realizarle el torniquete, que es apretar una venda para impedir que salga la sangre. En quemaduras: no romper las ampollas, no poner hielo, no colocar grasa, pasta de dientes, pomadas ni ninguna otra sustancia, no colocar medicamentos. El tratamiento consiste en llamar a la emergencia, alejar a la persona afectada de lo que provocó la quemadura, colocar abundante agua a temperatura ambiente sobre las zonas quemadas, quitar la ropa, anillo, pulsera. Si la ropa está pegada, no hay que despegarla, cubrir con gasas mojadas o papel de film. Difusión del programa de seguridad SIDERSA. El programa de seguridad es un documento obligatorio que la empresa contratista aprueba ante su aseguradora de riesgo de trabajo, donde se describen las tareas a realizar, los riesgos presentes y las medidas preventivas para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La obra en cuestión se desarrollará en la planta de San Nicolás de la empresa SIDERSA y consiste en la construcción de 3 naves industriales: acería, refractaria
refractario y chatarra. Las tareas de obra son las de una obra civil y de montaje metálico. Básicamente, ejecución de pilotes de hormigón armado, movimiento de suelos y excavaciones, ejecución de cabezales de hormigón armado, instalación de desagües, montajes de estructuras metálicas, chapeado de cubiertas y laterales, montaje de escaleras y pasarelas, instalaciones en general, instalaciones de puesta a tierra. En la obra se utilizarán equipos pesados móviles como ser pilotera, retroexcavadora, manipulador telescópico, grúa móvil sobre camión, grúa móvil sobre oruga, plataforma articulada o cigüeña, camión hormigonero o mixer. En la obra se utilizarán además equipos manuales como ser martillo neumático, compactador manual, sierra circular de mano, soldadora, amoladora, vibrador para el hormigón, herramientas de mano en general. A modo de declaración de riesgos, veremos los principales en la obra, ordenados en este caso por orden alfabético. Los riesgos presentes. Tenemos el aprisionamiento durante el izaje de carga y los montajes de estructuras. Esa tarea se llama montaje metálico. Los atropellamientos por la utilización de equipos móviles durante la tarea de movimiento de equipos. Golpes por caída de objetos, superposición de tarea, cuando se realiza una tarea encima de otra. Caídas de personas al mismo nivel durante la circulación en obra, en general en los caminos y en los frentes de trabajo. Caídas de personas a distinto nivel, es en el trabajo en altura, durante el montaje metálico y en la exposición en excavaciones. Choque eléctrico, por contacto con cables y equipos eléctricos. Se da durante las tareas con uso de equipos energizados y presencia de cables. Aplastamientos por derrumbes en excavaciones durante las excavaciones. Lesiones oculares por proyección de partículas y radiaciones en soldadura. Se da en los montajes metálicos y corte de madera y hormigón. Finalizando con los riesgos de obras. Lesiones musculoesqueléticas por malas posturas y sobreesfuerzos en las tareas de levantamiento manual de carga. Golpes y cortes por manejo de herramientas manuales y materiales filosos en general. Eso se da en todas las tareas. Afecciones respiratorias por presencia de polvo, material respiratorio y emanaciones gaseosas en los montajes metálicos y en el hormigón. Quemaduras, incendios y trabajo en caliente. Se da en las tareas de trabajo en caliente donde hay llama y generación de chispas. Lesiones auditivas por ruido. Se da durante el uso de máquinas con elevado nivel de ruido y cercanía de equipos móviles. Movimientos de suelos, uso de amoladoras, sierra circular, martillo neumático o eléctrico. Gracias por su atención.